La audiencia consistía en un informe oral por parte de la representante de Adajuz, que es Mabel Remón, y la idea de la audiencia básicamente consistía en establecer en qué estado se encontraba el imputado respecto del juicio o el debate. Es decir, si el señor Lescano, imputado en este proceso, entendía lo que estaba pasando o no estaba pasando en el proceso, qué características tenía la incapacidad que él tiene con respecto a que es sordo de nacimiento. Bueno, y la representante de Adajuz, Mabel Remón, bueno, explicó algunas cuestiones, como por ejemplo que ellos no piensan en el futuro, que no tienen posibilidades de entender entre el bien y el mal. Todo esto es relativo, en definitiva, a la capacidad que tenga luego de aprender, digo. En un proceso de aprendizaje puede entender esto, que es lo que supongo yo que se va a tratar de hacer. Básicamente lo que relató o informó, que después lo va a informar por escrito, sin ser la misma una pericia, sino un informe, es el estado en que se encontraba Lescano. Lo caracteriza como una persona que analfabeta, que carece de conocimientos, que solamente vive la realidad, el momento, que es como si fuera una película, que básicamente esas cuestiones, que no vive entre el bien y el mal, que no tiene miedo, que no tiene temor. Y ante una de las preguntas que se le hizo es si conocía o no la posibilidad de elegir o no su abogado. Manifestó la informante que no podía entender lo que era un abogado y que no podía elegirlo si era un amigo o no. Estas circunstancias parecieran ser que pone al imputado en una situación de inimputabilidad. Lo cierto es que va a haber un proceso de aprendizaje por parte del Lescano, supongo yo, que es lo que va a pedir la defensa. Va a mantener la prisión preventiva hasta que pueda aprender. Y a su vez hay que tener en cuenta que el Lescano ya tuvo parte en un proceso anterior donde él también fue imputado por un homicidio. En ese caso él pudo defenderse, por lo tanto entendemos nosotros que sí entiende lo que significa un proceso y lo que significa un abogado y lo que significa un debate oral. Las características que dio la informante, si bien eran generales, hacía hincapié en algunas cuestiones del Lescano. La parte querellante entiende, es decir, José Pueblas y en mi asistencia entendemos que Lescano sí entiende, que sabe bien lo que hizo. De avanzar la causa y llegar a un juicio y de una hipotética condena contra Lescano, digo, ¿este informe podría ser un atenuante en la condena? Podría ser un atenuante, sí. De todos modos, él no puede desconocer la ley. Digo, entonces no, en ese sentido no. Podría ser un atenuante en realidad lo que le concierne a la prisión. Digo, al ser una persona con discapacidad, habría que preparar un lugar para una persona. Esto es cierto, que no existen lugares preparados para personas con discapacidad y menos auditivas, ni en las comisarías ni en una unidad penitenciaria.